La verdad es que los grandes avances que ha habido en relación al cáncer de piel están relacionados sobre todo con el tratamiento. También hay una parte importante de diagnóstico que se consigue mejorar, que se ha conseguido mejorar, cada vez hay más técnicas, pruebas de biología molecular que afinan y casos que son complicados y que a veces el diagnóstico no es tan sencillo, pues también se ha conseguido avanzar en esto, ¿no? Pero sobre todo el avance fundamental es en el tratamiento y en la respuesta, tanto en el cáncer cutáneo no melanoma como en el melanoma. Claro, el melanoma tiene más trascendencia porque es el cáncer que más muertes produce, ¿vale? El cáncer de piel que más muertes produce, y la supervivencia ha cambiado radicalmente. Desde que aparecieron ya hace unos años fármacos que iban dirigidos a dianas, ¿vale?, que bloqueaban mutaciones que hay en el tumor y que producían un efecto de tumor más agresivo, y mucho más reciente y con más intensidad también, desde que apareció la inmunoterapia, la supervivencia ha cambiado radicalmente. Antes la gente que tenía una enfermedad metastásica, pues en un 85% se morían en menos de 2 años. Y ahora mismo estamos hablando de cifras que a veces se acercan al 50%, a 2 años e incluso a más. Entonces ha habido un cambio radical. Desde luego el tratamiento es lo que más ha cambiado la historia natural del melanoma. Pues efectivamente, gracias a los avances que hay desde el punto de vista más básico de caracterizar mejor, tanto molecularmente como con otras alteraciones que puedan haber alrededor, tanto del paciente como del propio tumor, pues se ha permitido identificar o estudiar y conocer cómo cada cáncer o cada tumor tiene unas peculiaridades. Entonces esas peculiaridades del tumor más las peculiaridades de la persona que lo padece hacen que podamos personalizar más los tratamientos y se pueda buscar tratamientos más ajustados a las características, sobre todo de momento a las del tumor, pero también cada vez más a las del propio sujeto, es decir, pues tienes en cuenta no solamente la edad o el sexo o la localización, sino otras características como son tu propia genética, que condiciona que puedas responder mejor o peor a un tratamiento, o que tu propio tumor, que parte ya de tu propia genética, pueda responder mejor también a esos tratamientos. O sea, en este contexto, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento, la inteligencia artificial está entrando en todo. ¿Por qué? Porque hace muchos años manejábamos 2 o 3 o 4 o 5 parámetros, ¿vale?, o 6 o lo que fuera, muy poquitos, muy manejables con estadística sencilla. Ahora mismo se tienen en cuenta una interrelación de un montón de cosas, desde las características del tumor, con muchísimas alteraciones moleculares, hasta las propias características del individuo, hace que necesites un poco una especie de un análisis más profundo que te coja y te diga sí, no, te convierta toda esa mare magnum de variables o de características en sí, no va a responder, si no va a ir bien la cosa o va mal, o si no es maligno o benigno. Entonces la inteligencia artificial está aplicando muchísimo a todo eso, tanto el diagnóstico como también a predecir respuesta y a predecir pronóstico. Bueno, eso siempre ha sido una historia que se viene persiguiendo desde hace muchos años. O sea, el uso de vacunas, sobre todo entendiendo vacunas como estimulantes del sistema inmune, de sensibilizarte frente a algunos antígenos que tiene el propio tumor, ¿no? Eso se ha utilizado, nunca ha aparecido un fármaco, o hasta la fecha no hay ninguno que haya sido fantástico. Pero bueno, siempre es un caballo de batalla que se supone que eso es cuestión de tiempo, y siempre hay ensayos clínicos que en algún momento aparecen vacunas, maneras que te puedan sensibilizar, pero lo que sí que se utiliza muchas veces, sobre todo para enfermedad metastásica, en situaciones muy concretas, es la posibilidad de cogerte el tumor o cogerte tus propias células de defensa, sacarlas del tumor, multiplicarlas y volverlas a meter para que se cargue el resto de metástasis. Es un poco los CAR o utilizar linfocitos tuyos propios que están reconociendo al tumor para utilizarlos para que se carguen al resto de metástasis que puedas tener en el cuerpo. Bueno, son estimaciones un poco que pueden ser más o menos reales, porque si bien se comenta un poco la incidencia del cáncer de piel es alta, pero estamos hablando de cáncer de piel no que mate, ¿vale?, porque estamos hablando de que el cáncer del carcinoma vasocelular, que es básicamente el cáncer más frecuente del mundo, vamos, la estimación es que 1 de cada 3 cánceres
es un carcinoma vasocelular, ¿vale? O sea, hasta ese punto es frecuente. Claro, ese cáncer no mata. Entonces sí que es posible que tengamos cánceres en esas cifras, pero es verdad que la gran mayoría, más del 90 y pico % de esos, van a ser tumores que se tratan de forma sencilla. A veces con una crema, a veces con una cirugía sencilla, a veces una cirugía más compleja, depende cómo lo tengas, pero vamos. Vale, en su momento todo el tema del COVID influyó muchísimo, porque como bien sabemos los recursos sanitarios se desviaron y se bloquearon los hospitales. O sea, los hospitales, pues, toda la actividad que no era urgente se bloqueó. Y entonces, ¿qué ha pasado? Eso, junto con el miedo que tenía la gente a salir, ¿vale?, originó que hubiera un aumento claro de tumores que se diagnosticaban con retraso. Claro, en el caso del melanoma hay un pequeño porcentaje, alrededor de un 20-30%, bueno, un pequeño, relativamente pequeño, de melanomas que tienen un crecimiento más o menos rápido. Si tardas 1, 2, 3, 4 meses en consultar, bien porque no te atienden, o bien porque tú tienes miedo, o bien por las dos cosas, ese melanoma se hace más gordo y se hace más agresivo y tiene más riesgo de producir la muerte. Eso lo hemos estimado, lo hemos constatado, pues, hay estudios que se han comprobado y se ha visto, pues eso, que el aumento, pues hemos visto de tumores gordos, pues prácticamente el doble en proporción, ¿vale? Entonces, pues sí, influyó mucho. ¿Y ahora en qué medida influye? Ahora cada vez menos, porque ahora ya estamos prácticamente en una casi normalidad, ¿no? Influye en que arrastramos listas de espera, es decir, que ese parón que ha habido de actividad, para recuperarlo no es fácil. De hecho, se da una situación un poco peculiar, porque como la pandemia medio ha acabado, todos estos refuerzos que las diferentes consejerías de sanidad han ido poniendo para los hospitales y para las unidades, ahora mismo, como esto parece que se ha acabado, los han quitado. Y el retraso de la lista de espera no se ha quitado, no se ha conseguido eliminar. Es decir, que ahora vamos a sufrir un poco ese retraso en la asistencia, que es consecuencia de todo ese parón que hubo de la sanidad. Entonces, todavía vamos a sufrir en parte el efecto del COVID en este sentido. Yo te diría que, como precisamente, como te digo, o sea, a mí, por ejemplo, el carcinoma vasocelular me parece importante, lógicamente, pero no mata, ¿vale? En relación con el melanoma, que es el tumor que mata, ¿vale?, o dentro de los de piel, el que más frecuentemente mata, ¿vale?, también hay otros cánceres que matan, Merkel o otros cánceres, ¿vale? El tema es, la única manera que tenemos de conseguir reducir la mortalidad es con la detección precoz, no hay otra, ¿vale? Porque sí que es verdad que podemos reducir un poco la incidencia, siendo prudentes con el uso de la exposición solar, con el uso de caminos de bronceado, que no se deberían utilizar, pero la clave es la detección precoz. Y la detección precoz pasa exclusivamente por autoexplorarse. Entonces, el mensaje más gordo de una campaña de estas características es recordar la importancia de autoexplorarse. ¿Por qué? Porque va a permitir detectar cosas raras que crecen y que no vamos a dejarles crecer y vamos a poder buscar ayuda relativamente urgente. Y la gente tiene una falta de conciencia de la importancia de esto porque no le cuesta entender que una manchita así pequeña puede ser capaz de matar. Pero es que eso es real. Es real. Es que en relación al tamaño que tiene el melanoma, es mucho más agresivo que otros cánceres. Por eso se habla de que el melanoma es agresivo, no porque mate mucho, porque estamos hablando de cifras de muerte del melanoma, pues que mueren de los melanomas a lo mejor un 15%, un 10% en global. Pero para lo pequeño que es, mata mucho. Entonces, ese es el tema, que a la gente le cuesta entender la importancia de detectarse cosas en la piel y que va a evitar a lo mejor que te mueras pensando en que no es tan malo.